Siguiendo con la matriz de evaluación y contenidos de la Comisión de Admisión 2025 de la UNSA, en este video vamos a desarrollar un tema fundamental dentro del proceso de investigación científica: la redacción de hipótesis de investigación e identificación de variables. Para abordar este tema, tomaremos como referencia los aportes de Friedrich Erlanger, autor del libro Investigación del comportamiento, una obra fundamental en el estudio de la metodología y el método científico. Asimismo, recurriremos como autor de apoyo a Roberto Hernández Sampieri, reconocido por su obra Metodología de la Investigación. Durante el desarrollo del tema aprenderemos qué es una hipótesis de investigación, cómo se formula correctamente y cuál es su importancia dentro de un estudio científico. También conoceremos cómo identificar las variables involucradas en una investigación y comprenderemos la relación que puede establecerse entre ellas, de manera que éstas orienten adecuadamente el desarrollo del estudio y permitan responder al problema de investigación planteado. Espero que este video sea de gran ayuda para tu preparación y que te permita comprender este tema de una manera sencilla, clara y práctica, especialmente de cara a tu preparación para el examen de admisión. Sin más preámbulos, comencemos. La investigación científica requiere establecer con claridad aquello que se desea estudiar y comprobar. En este proceso, la redacción de hipótesis de investigación y la identificación de variables constituyen elementos fundamentales, especialmente dentro del enfoque cuantitativo. Las hipótesis funcionan como explicaciones tentativas del fenómeno investigado y orientan el desarrollo del estudio, mientras que las variables representan las características o propiedades que pueden ser observadas, medidas o inferidas. La formulación adecuada de una hipótesis permite establecer posibles relaciones entre dos o más variables y posteriormente contrastarlas con la realidad. Para ello, es necesario que las hipótesis sean claras, precisas, concretas, verificables y relacionadas con un contexto real. Asimismo, las variables incluidas deben definirse tanto conceptual como operacionalmente, de manera que sea posible determinar qué significan y cómo serán medidas en la investigación. Hipótesis. Una hipótesis es un enunciado que plantea de manera provisional una relación entre dos o más variables. Se presenta como una afirmación o enunciado declarativo y debe indicar cómo se relacionan las variables. Para que una hipótesis sea adecuada, debe cumplir principalmente dos condiciones: expresar una relación entre variables, tener implicaciones claras que permitan someterla a prueba empírica, es decir, que las variables puedan ser definidas y medidas. El texto presenta diferentes formas de hipótesis: relaciones directas, hipótesis nulas y relaciones indirectas entre grupos o características. Lo fundamental es que la relación propuesta pueda ser investigada mediante evidencia empírica. Importancia de los problemas e hipótesis. Las hipótesis son consideradas herramientas indispensables de la investigación científica por tres razones principales. Son instrumentos de trabajo de la teoría. Permiten deducir afirmaciones específicas a partir de teorías generales. Permiten someter relaciones a prueba. Funcionan como predicciones del tipo si A, entonces B, permitiendo que la evidencia proporcione apoyo o genere dudas sobre la hipótesis. Contribuyen al desarrollo del conocimiento científico. Permiten que las ideas sean examinadas independientemente de las opiniones y valores personales del investigador. Los problemas de investigación también son fundamentales, porque la investigación comienza con una situación problemática que debe transformarse progresivamente en una formulación clara. Identificar con precisión el problema significa avanzar hacia su posible solución. Además, problemas e hipótesis permiten confirmar o cuestionar teorías y hacer avanzar el conocimiento científico. Virtudes de los problemas e hipótesis. El texto destaca varias virtudes importantes. Dirigen la investigación. Las relaciones planteadas indican al investigador qué debe estudiar y qué información debe obtener. Permiten deducir manifestaciones empíricas específicas. A partir de una relación general pueden derivarse predicciones concretas que pueden ser observadas y estudiadas. Favorecen el avance del conocimiento científico. Ayudan a confirmar, cuestionar o modificar explicaciones y teorías existentes. Conectan la teoría con la investigación empírica.
Las hipótesis funcionan como un puente entre las ideas teóricas y aquello que puede observarse y medirse. Una diferencia importante es que el problema generalmente se formula como una pregunta, mientras que la hipótesis propone una respuesta provisional que puede ser sometida a prueba. Generalidad y especificidad de los problemas e hipótesis. El investigador debe encontrar un equilibrio entre generalidad y especificidad. Si el problema o hipótesis es demasiado general, puede resultar vago, difícil de medir y prácticamente imposible de someter a prueba científica. Si es demasiado específico, puede perder importancia, volverse trivial y limitar la posibilidad de generalizar los resultados. Por eso, el problema debe ser lo suficientemente específico para poder investigarlo, pero también suficientemente amplio para conservar su relevancia científica. El texto señala que mientras más específico sea un problema o hipótesis, más claras serán sus implicaciones para la prueba, pero existe el riesgo de reducir demasiado su importancia. Por ello, es necesario establecer un punto intermedio entre ambos extremos. Un ejemplo presentado en el texto muestra que una formulación ideal se encuentra entre una afirmación demasiado general y otra excesivamente específica. La naturaleza multivariable de la investigación y problemas del comportamiento. La investigación sobre el comportamiento humano no suele depender de una sola causa. Los fenómenos estudiados en psicología, sociología, educación y otras ciencias del comportamiento tienen normalmente una naturaleza multivariable. Por ejemplo, en lugar de plantear simplemente, si existe frustración, entonces existe agresividad, es más realista considerar que la agresividad puede estar relacionada simultáneamente con diferentes variables, como la inteligencia, la clase social, el sexo y la frustración. Esto significa que los problemas e hipótesis deben intentar reflejar la complejidad de la realidad psicológica, sociológica y educativa, donde un fenómeno puede estar determinado o influido por múltiples factores. El texto distingue multivariable de multivariado. Utiliza multivariable cuando se considera una variable dependiente y varias variables independientes. Variables. Las variables son características o propiedades que pueden variar entre personas, objetos o situaciones y que pueden ser cuantificadas o medidas. Para que una característica sea considerada variable, debe poder asumir diferentes valores. En la investigación científica es importante que las variables tengan una definición operacional, es decir, que se establezca cómo serán observadas o medidas en la práctica. De esta manera, los conceptos teóricos pueden relacionarse con datos observables. Ejemplos: inteligencia, aprovechamiento escolar, género, motivación, clase social o satisfacción laboral. Tipos de variables. El autor señala que las variables pueden clasificarse de diferentes maneras. Entre las clasificaciones más importantes se encuentran variables independientes y dependientes, variables activas y de atributo, variables continuas y categóricas. Esta clasificación facilita la conceptualización, el diseño de la investigación y la comunicación de los resultados. Cada clasificación responde a una característica diferente de la variable. Por ejemplo, las independientes y dependientes se distinguen por su función dentro de una relación de investigación, mientras que las continuas y categóricas se diferencian por la forma en que toman sus valores. Variables independientes y dependientes. Esta es una de las clasificaciones más útiles en investigación. Variable independiente. Es la variable que se considera el antecedente o factor que influye sobre otra variable. En los experimentos, el investigador puede manipularla para observar qué sucede con la variable dependiente. Variable dependiente. Es el resultado o efecto que se observa y mide. El investigador analiza si presenta cambios asociados con las variaciones de la variable independiente. Ejemplo: método de enseñanza, aprovechamiento escolar. Variable independiente. Método de enseñanza. Variable dependiente. Aprovechamiento escolar. El autor también presenta el ejemplo de la relación entre inteligencia y aprovechamiento escolar, donde la inteligencia puede considerarse independiente y el aprovechamiento dependiente. En forma sencilla: X, independiente, Y, dependiente.
X. Influye o permite predecir. Y. Variables continuas y categóricas. Variables continuas son aquellas que pueden tomar muchos valores dentro de un intervalo. Permiten representar diferencias graduales entre los individuos. Por ejemplo, peso, estatura, edad, puntuación obtenida en una prueba. Variables categóricas son aquellas que clasifican a las personas u objetos en categorías o grupos. Las categorías no necesariamente tienen un orden de mayor o menor. Por ejemplo, el género puede utilizarse como una variable categórica con diferentes categorías. Para el análisis estadístico, estas categorías pueden codificarse mediante valores numéricos, como 0 y 1. Estas se conocen como variables prototipo o dummy. Una idea importante del autor es que las variables categóricas también pueden cuantificarse. Que una variable sea categórica no significa que no pueda ser representada mediante números. Constructos observables y variables latentes. Aquí el autor establece una diferencia fundamental. Constructos observables. Los constructos son conceptos teóricos que permiten explicar determinados fenómenos. Cuando un concepto se define operacionalmente mediante indicadores que pueden observarse o medirse, se puede trabajar con variables observables. El investigador pasa del nivel teórico al nivel de observación mediante la definición operacional y la medición. Variables latentes. Una variable latente es una entidad que no puede observarse directamente, pero que se supone que está detrás de determinadas variables observadas. Un ejemplo del autor es la inteligencia. Si una persona obtiene puntuaciones altas en pruebas de habilidad verbal, numérica y espacial, podemos suponer que existe una característica común que explica esas puntuaciones: la inteligencia. Por eso, la inteligencia se considera una variable latente. Otros ejemplos mencionados son creatividad, aprovechamiento, clase social, satisfacción laboral, motivación, ansiedad, hostilidad. Estas variables no se miden directamente. En cambio, el investigador mide indicadores observables y, a partir de ellos, realiza inferencias sobre la variable latente. Por ejemplo, la motivación puede inferirse a partir de comportamientos, respuestas, puntuaciones en pruebas u otros indicadores. Referencias bibliográficas. ¿Qué son las hipótesis? Las hipótesis son guías de una investigación. Representan explicaciones tentativas sobre el fenómeno que se estudia y se formulan como proposiciones. En términos sencillos, una hipótesis es una respuesta provisional a una pregunta de investigación. Posteriormente, mediante la recolección y análisis de datos, se determina si existe evidencia que la apoye o la contradiga. Ejemplo. Pregunta. ¿El uso de una determinada estrategia de enseñanza mejora el rendimiento académico? Hipótesis. El uso de esa estrategia de enseñanza mejora el rendimiento académico. ¿En toda investigación cuantitativa debemos plantear hipótesis? No. La necesidad de formular hipótesis depende principalmente del alcance inicial de la investigación. ¿Qué son las variables? Las variables son propiedades o características cuya variación puede ser medida, observada o inferida. Las hipótesis contienen variables porque buscan establecer relaciones entre ellas. Por ejemplo, edad, inteligencia, motivación, rendimiento académico, satisfacción laboral. Para realizar una investigación científica, las variables deben poder relacionarse con datos de la realidad y ser susceptibles de medición, observación o evaluación. ¿De dónde surgen las hipótesis? Las hipótesis surgen principalmente de el planteamiento del problema, la revisión de la literatura, las teorías existentes, en algunos casos, de generalizaciones o resultados empíricos previos. Por eso, antes de formular una hipótesis es importante conocer lo que ya se ha investigado sobre el tema. Formular hipótesis sin revisar cuidadosamente la literatura puede llevar a planteamientos incorrectos o que ya han sido comprobados o rechazados. ¿Qué características debe tener una hipótesis? Según el autor, una buena hipótesis debe cumplir varias características importantes.
A. Referirse a una situación real. Debe poder probarse en un contexto, universo o situación concreta. B. Utilizar variables claras y precisas. Los conceptos empleados deben ser comprensibles, precisos y concretos, evitando términos vagos o confusos. C. Establecer relaciones claras. La relación entre las variables debe ser clara, lógica, verosímil y susceptible de medición. D. Poder ser comprobada. Debe existir la posibilidad de obtener datos que permitan contrastar la hipótesis con la realidad. E. Relacionarse con técnicas disponibles. Deben existir métodos, instrumentos o procedimientos que permitan obtener la información necesaria para ponerla a prueba. En resumen, una hipótesis científica debe ser real, clara, precisa, medible, comprobable y viable. ¿Qué tipos de hipótesis se pueden establecer? El documento presenta 4 tipos principales. Hipótesis de investigación. Hipótesis nulas. Hipótesis alternativas. Hipótesis estadísticas. Las 3 primeras se utilizan para expresar diferentes posibilidades sobre las relaciones entre variables, mientras que las hipótesis estadísticas se utilizan específicamente en el análisis cuantitativo. Hipótesis de investigación. Las hipótesis de investigación son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre 2 o más variables. Se suelen representar como I o H1. Pueden clasificarse en descriptivas. Pronostican un valor o dato. Correlacionales. Establecen relaciones entre variables. De diferencia de grupos. Plantean diferencias entre 2 o más grupos. Causales. Establecen relaciones de causa y efecto. Ejemplo de hipótesis correlacional. A mayor motivación laboral, mayor productividad de los trabajadores. Aquí se establece una relación entre motivación laboral y productividad. Hipótesis nulas y alternativas. Hipótesis nulas. Las hipótesis nulas son el reverso de las hipótesis de investigación. Su función es negar o refutar la relación planteada por la hipótesis de investigación. Se representan como O. Ejemplo. Investigación. La motivación laboral aumenta la productividad. Nula. La motivación laboral no aumenta la productividad. La hipótesis nula es importante en la prueba de hipótesis, porque permite evaluar si los resultados encontrados pueden atribuirse simplemente al azar. Hipótesis alternativas. Las hipótesis alternativas presentan posibilidades diferentes de las hipótesis de investigación y nula. Se representan como A. Solo deben formularse cuando existen otras posibilidades razonables que puedan explicar el fenómeno. Ejemplo sencillo. I. El resultado es rojo. O. El resultado no es rojo. A. El resultado es azul, verde o amarillo. Cantidad, utilidad y prueba de las hipótesis. En una investigación se puede formular una, 2 o varias hipótesis, dependiendo de la complejidad del estudio. Incluso pueden utilizarse diferentes tipos de hipótesis en una misma investigación. ¿Para qué sirven? Las hipótesis son útiles porque orientan la investigación, ayudan a determinar qué variables deben estudiarse, permiten establecer relaciones que serán analizadas, facilitan la comprobación de explicaciones sobre un fenómeno, ayudan a organizar el análisis de los datos. En el enfoque cuantitativo-deductivo, las hipótesis se contrastan con la realidad para determinar si reciben apoyo o son rechazadas en un contexto determinado. Definición de las variables. La definición de las variables es indispensable porque permite establecer qué significa exactamente cada variable y cómo será medida. El documento señala que las variables deben definirse de 2 formas. A. Definición conceptual. Explica qué significa la variable utilizando conceptos o términos especializados. Es similar a una definición de diccionario especializado. Ejemplo. Inteligencia emocional. Capacidad para reconocer y controlar las propias emociones y manejar adecuadamente las relaciones con otras personas. B. Definición operacional. Indica cómo se va a medir la variable en la investigación. Permite convertir el concepto teórico en elementos que puedan ser observados y medidos. Por ejemplo, motivación académica.
medida mediante la puntuación obtenida en una escala de motivación aplicada a los estudiantes. Definir las variables permite que investigadores y lectores comprendan los conceptos de la misma manera, que puedan obtenerse datos de la realidad y que los resultados puedan compararse con otras investigaciones. Referencias bibliográficas. La hipótesis de investigación es una proposición tentativa acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Su función principal es orientar la investigación y plantear una posible respuesta al problema investigado. Sin embargo, no todas las investigaciones cuantitativas requieren hipótesis. Su formulación depende del alcance del estudio. En las investigaciones exploratorias generalmente no se formulan, mientras que en estudios correlacionales y explicativos sí suelen plantearse. Para redactar correctamente una hipótesis, esta debe referirse a una situación real, utilizar variables comprensibles, precisas y concretas, establecer relaciones claras y poder ser comprobada mediante técnicas disponibles. Por ello, no es suficiente plantear una afirmación interesante. Debe existir la posibilidad de obtener datos que permitan contrastarla con la realidad. Las hipótesis de investigación pueden ser descriptivas, correlacionales, de diferencia de grupos o causales, dependiendo del tipo de relación que se pretenda estudiar. Además, pueden formularse hipótesis nulas, que niegan la relación propuesta, e hipótesis alternativas, que plantean otras posibilidades. Por otro lado, las variables son propiedades que pueden variar y cuya variación puede ser medida, observada o inferida. Para identificarlas correctamente es necesario reconocer qué papel cumplen dentro de la hipótesis. Por ejemplo, en una relación causal puede distinguirse entre variable independiente, considerada como antecedente o factor explicativo, y variable dependiente, considerada como resultado. La identificación adecuada de las variables permite organizar la investigación y determinar qué información debe recopilarse. Las variables deben definirse de dos maneras. La definición conceptual explica el significado de la variable mediante términos especializados, mientras que la definición operacional establece cómo será medida en la investigación. Esto permite que los conceptos utilizados tengan un significado preciso y que puedan obtenerse datos de la realidad. En consecuencia, la redacción de hipótesis y la identificación de variables son procesos relacionados. La hipótesis plantea una posible relación y las variables permiten hacer observable y medible esa relación. Conclusión. La redacción de hipótesis de investigación e identificación de variables es una etapa esencial para desarrollar una investigación científica organizada y verificable. Una hipótesis bien formulada permite orientar el estudio hacia una posible explicación del problema, mientras que la identificación de las variables facilita determinar qué aspectos serán observados y analizados. Para que una hipótesis tenga utilidad científica debe ser clara, precisa, concreta, relacionada con una situación real y susceptible de comprobación. Del mismo modo, las variables deben estar correctamente identificadas y definidas conceptual y operacionalmente para garantizar que puedan ser observadas o medidas. En síntesis, hipótesis y variables se complementan. La hipótesis establece lo que se espera encontrar y las variables permiten comprobarlo mediante datos. Por ello, una adecuada formulación de ambos elementos contribuye a que la investigación sea coherente, objetiva y capaz de contrastar sus planteamientos con la realidad. Gracias por acompañarme en este video. Si te fue útil, suscríbete al canal y dale me gusta. Tu apoyo me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo video.